Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios en quien he confiado. La paz de Cristo para todos, saludo cristiano, en nombre de Jesús. Qué grata bendición poder estar acá una vez más, amén, delante de su presencia para comer la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Yo quiero invitarle para que abra su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Voy a leer los versos 30 y 31. Gloria a Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos, Padre Celestial, bendito Rey de la Gloria. Te adoramos, te glorificamos, Señor Jesús. Estamos delante de ti. Ayúdanos, maravilloso Dios, a hacer tu voluntad, a estar acá en tu presencia, Señor Jesús, y poder traer esta palabra de vida eterna, Señor Jesús, a esta iglesia maravillosa que te ama, a esta iglesia, Señor Jesús, que te conoce, que te sirve, que te adora, oh Jesús del cielo. Te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Aleluya. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Jesús. Alabado y glorificado es nuestro Dios. Y hemos visto su gloria. Amén. Gloria al Señor. Me gusta, hermano, cuando miro la palabra de Dios, cuando la observo, tratar de analizar un poco lo que ha sucedido, las circunstancias, amén, los motivos, las razones en las que se desenvuelve la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque nos abre mucho la posibilidad de entender más y entender mejor, amén, lo que nuestro Dios tiene para nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio del apóstol Juan es un escrito maravilloso, un escrito profundo, pero a su vez sencillo. Se cree que de todos los escritos bíblicos es uno de los escritos más sencillos y más fáciles de poder entender. Parece ser que el apóstol Juan se propuso, tuvo la idea de escribir estos textos de una manera clara, de una manera sencilla, de tal manera que todos sus lectores pudiesen comprender, amén, fácilmente lo que él quería decir en este lugar y en este momento. Gloria al Señor. El Evangelio de Juan fue escrito más o menos en el año 97 después de Cristo, siendo el último escrito
de la Biblia. Gloria al Señor Jesús. El último de los apóstoles también. Habían pasado más de 30 años desde que se habían escrito los 3 primeros evangelios, hasta que se escribió el Evangelio de Juan. Y habían pasado también unos 30 años desde que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro habían muerto. Mucho tiempo, ¿cierto? Bendito el nombre de Jesús. Quiere decir que ni Pablo ni Pedro conocieron nunca los escritos del apóstol Juan. Juan vino a escribir ya en los últimos días, en los últimos tiempos de su vida. Fue el único apóstol que murió por causas naturales, ya de anciano. Es más, entre toda la iglesia, entre los apóstoles y todos los cristianos de su época, pensaban y se tenía el concepto y la creencia de que Juan era inmortal. Amén. Por las palabras que el Señor Jesús le había dicho al apóstol Pedro. El Señor Jesús le dijo a Pedro, y si yo quiero que Juan quede hasta el fin, ¿qué? ¿Cierto? Entonces todos tomaron esas palabras del Señor Jesús de una manera textual y creían que Juan era inmortal porque todos los discípulos del Señor fueron martirizados, pero Juan no. Y en varias ocasiones a Juan lo intentaron matar y no pudieron. Hubo un emperador romano llamado Domiciano que mandó a arrestar al apóstol Juan y dice que lo echaron en una olla gigante llena de aceite hirviendo y no le pasó nada. Bendito el nombre del Señor. Entonces eso provocó que todavía la fama de Juan, de su inmortalidad, se extendiera mucho más. Bendito el nombre de Jesús. Y como no pudieron matarlo de esa manera, entonces lo llevaron a la cárcel en la isla de Patmos, donde estuvo algún tiempo, no tanto tiempo, pero allí se cree que en aquella cárcel su nombre fue cambiado de Juan por Teófilo. Amén. Pero no el Teófilo al que Lucas le escribió el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Porque el nombre de Teófilo significa amador de Dios. Y Juan se destacó precisamente por eso, por la manera en que amaba al Señor, amaba su obra y amaba a los hermanos. Cuando usted lee las cartas del apóstol Juan, se da cuenta la manera tan tierna y tan cariñosa que él usa para referirse a la iglesia. Siempre trata a los hermanos como amados. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y es una de las personas que más menciona el amor de nuestro Dios. Estando en Patmos, entonces Juan escribe el libro de Apocalipsis, más o menos en el año 90 después de Cristo. Y por un decreto que se saca en Roma, entonces muchos presos fueron liberados, y entre ellos Juan salió de la isla de Patmos y se va directamente a Éfeso, donde termina prácticamente su vida. Hubo 4 discípulos que tuvo el apóstol Juan, de los cuales habla la historia. Un discípulo llamado Policarpo, que él se lo ganó para el Señor y llegó a ser pastor en la iglesia de Esmirna en los tiempos en que Juan estuvo siendo pastor en Éfeso. También se habla de un discípulo llamado Ignacio, otro discípulo llamado Papías y otro llamado Ireneo. Y se dice que ellos fueron los que dieron testimonio del ministerio del apóstol Juan y de alguna manera recuperaron o pudieron salvar los escritos del apóstol Juan, que finalmente fueron agregados
al canon bíblico. Gloria al Señor. Pero ¿quién era Juan? Juan era un jovencito, amador de la obra de Dios, pero como dijera, de un temperamento muy fuerte con su hermano Jacob. Eran personas muy inquietas, muy impulsivas, al punto que el Señor los llamaba como los hijos del trueno. Amén. Así los llamaba el Señor, como los hijos del trueno. Hijos de Zebedeo, un hombre, un empresario, pescador en la época del Señor, un hombre adinerado, tenía varias embarcaciones y algunas personas trabajando. Se cree que el apóstol Pedro llegó a trabajar para el padre de Juan. Y Juan comenzó a conocer la palabra de Dios a través de el Bautista, que era primo segundo suyo. Amén. La madre del apóstol Juan era hermana de la Virgen María. Amén. Salomé. Quiere decir que Juan era primo hermano del Señor Jesucristo, y ahí esa relación tan cercana entre ellos. Amén. Uno de los discípulos que estuvo más cerca del Señor. Uno se pone a analizar, hermano, la vida del apóstol Juan y se da cuenta que nadie estuvo tan cerca del Señor como lo estuvo el apóstol Juan. Amén. Gloria al Señor. Juan vio a Jesús en todas sus manifestaciones, lo vio en todas sus etapas. Amén. Como eran primos, seguramente lo conoció por allá jovencito, ¿cierto? Gloria al Señor. Juan, como era seguidor de Juan el Bautista, presenció el momento en el que Jesús fue bautizado y vio a su Señor señalando a Jesús como el Cordero de Dios. Amén. Que quita el pecado del mundo. Juan caminó con Jesús y lo vio, hermano, predicando, haciendo milagros, haciendo señales, resucitando muertos, predicando el evangelio, multiplicando el alimento. Amén. Limpiando leprosos. Juan vio todas esas etapas del Señor Jesús. Juan vio a Jesús allá en el monte Tabor, o en el monte de la Transfiguración, vestido de gloria. Amén. El Señor Jesús subió a ese lugar con Pedro, con Jacobo, hermano de Juan, y con Juan, y allá delante de ellos se transfiguró, dice la Biblia. Amén. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y aparecieron Elías y Moisés. Y por eso es que Juan dice, y vimos su gloria, porque él la vio. Amén. Él vio al Señor Jesús ahí, glorificado. Amén. La palabra gloria en la Biblia significa luz, resplandor. Amén. Es decir, que ellos vieron el resplandor del Señor. Vieron su luz, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo sería esa escena de impactante? ¿Cómo sería esa escena de maravillosa, hermano? Que ellos se querían quedar ahí. Ellos le dijeron al Señor, Señor, hagamos 3 enramadas y nos quedamos aquí todo el tiempo contigo. Yo no sé si usted algún día ha experimentado la presencia de Dios de tal magnitud que usted no quisiera que ese momento se terminara. Aleluya. Sobre todo cuando fuimos llenos del poder del Espíritu Santo, eso fue algo, hermano. Si usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo, preocúpese, porque, hermano, se está perdiendo la experiencia más gloriosa que un cristiano pueda tener. Ser lleno del poder del Espíritu Santo. Uno quisiera irse ya con el Señor en ese instante, que ese momento no terminara y salir volando, hermano, porque es tan glorioso, es tan sublime, tan maravilloso, hermano, ese poder que se siente de la presencia de Dios, el poder hablar en otras lenguas. Es algo supremamente maravilloso, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Y Juan vio al Señor ahí transfigurado,
Y ahora en su evangelio escribe y dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito el nombre de Jesús. Pero Juan vio a Jesús también humillado. Lo vio desnudo en la cruz. Lo vio martirizado, azotado, debilitado, en vergüenza lo vio Juan allí. Aleluya. Fue el único discípulo que estuvo al pie de la cruz. Todos salieron huyendo. Todos salieron corriendo. Pedro, de quien se esperaba tanto, hermano, lo negó. Judas lo vendió. Los otros salieron escandalizados, hermano, creyendo que les iban a hacer lo mismo y salieron corriendo. Juan fue el único que al lado de su tía María y con su madre Salomé estuvieron al pie de la cruz. Ni siquiera los hermanos de Jesús, Santiago y Judas, también escritores del Nuevo Testamento, pero ellos conocieron el Evangelio después de que Jesús había resucitado. Para el momento en que el Señor estaba en la cruz, sus hermanos eran inconversos. Estaban lejos, seguramente avergonzados también por lo que estaba sucediendo con su hermano. Eran hermanos del Salvador y no lo sabían. Crecieron toda la vida al lado de el Dios hecho carne y nunca lo supieron. ¿Cómo le parece, hermano? Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos años lleva su familia al lado suyo y usted con la verdad del Evangelio y ellos no creen? ¿Cierto, hermano? ¿Cuántos años nuestros familiares inconversos hablando con nosotros, rodeándonos, y nosotros con algo tan valioso y ellos no lo creen? Lo menosprecian y muchas veces hasta se burlan, pero no saben lo que nosotros tenemos. ¿Cuánto pensaría después Santiago cuando se convirtió al Evangelio, hermano, y decir, viví toda mi vida con el Salvador y lo vi solamente como un hermano más, como un hombre más? Aleluya. Al punto de que Santiago, cuando escribe, hermano, su carta, no se refiere a sí mismo como hermano de Jesús ni nada de esas cosas, sino dice Santiago, siervo de Jesucristo. Parece que él piensa que la expectativa de ser hermano del Salvador ya no tiene ninguna importancia. Lo único importante es ser siervo suyo, haberle conocido, haberle amado. Juan estaba ahí al pie de la cruz, hermano, con su madre y con su tía, mientras todos habían huido. Juan pudo ver al Señor Jesús muerto. Cuando bajaron a Jesús de la cruz, muerto, ese cuerpo sin vida, Juan estaba ahí, observando cómo su Señor estaba sin vida, pero con una esperanza en su corazón, porque Jesús les había dicho a ellos que era necesario que el Cristo padeciese y que muriese en manos de pecadores, pero que a los 3 días habría de resucitar. Juan guardaba esa esperanza en el corazón y de hecho, hermano, cuando pasaron los 3 días, Juan iba corriendo hacia la tumba. ¿Por qué, hermano? Porque él había escuchado a Jesús y había creído y fue la primera persona que entró a la tumba de Jesús y la vio vacía. Juan lo vio muerto. Y ahora en su corazón guardaba la esperanza de la promesa que él había hecho de resucitar. Y entra a la tumba. Yo me pongo a pensar, ¿qué sintió Juan cuando entró a la tumba de Jesús? Cuando vio la piedra removida y cuando vio el lienzo. Vea lo que hizo el Señor, doblado y a la cabecera. Podía haberlo dejado tirado ahí en el suelo o a un lado, de cualquier manera, pero el Señor resucitó y tendió, dobló el lienzo, lo puso a la cabecera. No me pregunte qué significado tiene eso, pero algo tiene que tener. Y Juan entró a la tumba. Dígame, ¿qué sintió? ¿Qué pensó cuando vio que el cuerpo de Jesús no estaba ahí?
Se sentó seguramente ahí en la roca donde Jesús estuvo recostado y tomó el lienzo y seguramente lo abrazó y lo olía porque olía a su maestro, olía a su Señor. Juan siempre recostaba la cabeza en el pecho de Jesús, sentía su corazón, conocía su olor. ¿Cierto, hermano? ¿Cómo sería esa mirada de satisfacción y de alegría, saber que su Señor no estaba ahí y tenía la esperanza de que lo iba a volver a ver? Y claro, hermano, Juan vio a Jesús resucitado. Lo pudo ver. Y una vez más Juan dice, y vimos su gloria. Al que estaba muerto, ahora lo ve resucitado. Y vuelve y piensa y dice, y vimos su gloria. Aleluya. Lo vio resucitado. Y estuvo 40 días caminando con él, oyéndole una vez más hablar, una vez más abrazándolo, besándolo. Bendito el nombre de Jesús. Qué privilegio el de Juan, hermano. Usted se puede imaginar, si nosotros nos gozamos con sentir al Señor, ¿cómo irá a ser, hermano, cuando estemos en su presencia y no solamente le veremos, le vamos a poder tocar, lo vamos a oír, lo vamos a besar, lo vamos a abrazar, nos vamos a postrar a sus pies, lo vamos a adorar, vamos a estar con Él, vamos a hablar con Él? Dele gloria al Señor. Aleluya. Juan lo vio glorificado. Él estaba allá en el monte del Olivar cuando el Señor ascendió al cielo. Ahí estaba Juan. Aleluya. Ahí estaba Juan. Y luego, muchos años después, casi 60 años después, Juan estaba en la isla de Patmos y allá, una vez más, vio su gloria. Aleluya. Y Juan, hermano, en el libro de Apocalipsis, uno se pone a leer, hermano, lo que Juan experimentó allí. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice el verso 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Mire la manera como Juan ve al Señor. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No era la primera vez que Juan veía así al Señor. Ya lo había visto con ese mismo vestido. ¿Cierto, hermano? Ya lo había visto resplandeciente con sus cabellos, aleluya, blancos. Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz
como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Aleluya. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Juan estuvo tan cerca del Señor, hermano, como se pudo haber estado. Como un gran ser humano, como un gran cristiano, como un gran hijo de Dios pudo haber estado. Aleluya. Y lo vio en todas sus formas. Vivió más que todos los discípulos. Fue el único que no murió asesinado. Presenció desde la muerte de Jesús en adelante toda la historia del pueblo de Israel, la destrucción de Jerusalén. Escuchó con mucha tristeza y con mucho dolor la manera como su mejor amigo murió, el apóstol Pedro, porque eran los mejores amigos. La Biblia siempre habla de Pedro con Juan a su lado. Siempre, Pedro y Juan eran los mejores amigos. El dolor que Juan seguramente tuvo en su corazón cuando escuchó de la muerte del apóstol Pedro y la manera como murió. Y también la admiración por el apóstol Pablo, porque qué apóstol como Pablo. Juan había leído, hermano, y había conocido todos los escritos de Pablo. Lo había oído predicar al igual que el apóstol Pedro, y había leído también los escritos de Pedro. Pero ahora todos ellos se habían ido. Y comienza una trágica historia, hermano, para el pueblo de Israel, cómo los romanos invaden la ciudad de Jerusalén y la destruyen. Y todos los creyentes tienen que salir, hermano, huyendo. Seguramente entre ellos él también salió huyendo. Luego que fue arrestado y llevado a la isla de Patmos, y sale de allá y se va a Éfeso, a una de las iglesias a las que él le había escrito, porque el libro de Apocalipsis inicialmente fue enviado a la iglesia de Éfeso, porque es la primera de las iglesias de Asia. Y Juan llega a Éfeso, bendito el nombre de Jesús, siendo un anciano. Allá, estando en Éfeso, escribe las 3 cartas, que son como el preámbulo del Evangelio de Juan. Pero cuando Juan llega a Éfeso, a pesar de que a esa iglesia el apóstol Pablo más de 30 años atrás les había enviado una carta, tremenda carta doctrinal, porque la carta a los Efesios es considerada la carta magna del apóstol Pablo, como si fuera su obra de arte, su mejor pincelada, la carta a los Efesios. Bendito el nombre del Señor. Pero ahora Juan, desde Patmos, le había escrito ya a los Efesios lo que el Señor les había dicho. Y Juan entonces escribe todos los atributos y todas las virtudes de la iglesia de Éfeso, tal como el Señor le había dicho. Pero Juan se da cuenta que la iglesia de Éfeso está en una crisis profunda. Y entonces el Señor le dice a Juan que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero mire lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, y Juan tiene que escribirlo y luego tiene que ir allá y predicárselos una vez más. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. Y les dice en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiente.
Perder el primer amor es pecado. Eso es lo que yo entiendo acá. Si no fuera pecado, no los estaría mandando a arrepentirse. Usted recuerda, hermano, cuando usted se convirtió al Evangelio. Usted recuerda sus primeros días de vida cristiana. Eso era un gozo muy grande. No había culto maluco, ¿cierto que no? No había predicador malo. No había ni siquiera un grupo de alabanza. No había nada de esas cosas. El pastor más sofisticado tenía de pronto una guitarrita. Mi primer pastor tenía solamente unas maracas. Pero hermano, eso era una bendición, eso era un gozo, esos cultos, hermano, eso era un fuego, se sentía la presencia de Dios. Uno llegaba 1 hora, 2 horas antes al culto, hermano, y ya sentía gente, hermano, hablando en lenguas, adorando a Dios. Aleluya. Yo recuerdo una hermana que se arrodillaba a orar y cuando empezaba a hablar en lenguas comenzaba a cantar y cantaba también en lenguas. Yo nunca he escuchado, hermano, un canto más celestial que ese. Una alabanza profunda como cantaba esa hermana en otras lenguas. Y uno sabía que era lo que estaba cantando solamente por la tonada. Pero eso lo cantaba, hermano, en un lenguaje que uno se maravillaba y uno se llenaba de la presencia de Dios. Yo recuerdo mis primeros días de vida cristiana. Qué gozo, hermano. Queríamos servirle al Señor, queríamos predicar, estar en todas partes. Yo recuerdo, hermano, que los jóvenes de la iglesia los domingos hacíamos 5 cultos. Estábamos en la dominical y luego nos íbamos para el parque del pueblo y allá hacíamos un culto. Luego nos íbamos para un corregimiento que queda cerca en Río Negro, San Antonio de Pereira, y allá hacíamos otro culto. Luego teníamos el culto evangelístico. Y finalmente, hermano, levantábamos el ayuno por allá a las 7 de la noche, 6:30, con otra devocional y con otro culto. Y ese era el ritmo de la juventud en la iglesia, hermano, cuando yo conocí al Señor. Ese fue el ritmo que los jóvenes de la congregación tenían en esa época. Ese primer amor, ese gozo, ese fuego. Pero ¿qué ha pasado con nuestra vida? ¿Qué ha pasado contigo, hermano? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Cómo el tiempo nos ha hecho daño? Las circunstancias, en los malos testimonios. ¿Cómo hemos puesto la mirada en lo que las demás personas hacen para menguar en nuestra vida espiritual? La iglesia de Éfeso había caído en una crisis. No solamente habían perdido su primer amor, sino que cuando Juan llega allá a Éfeso, se da cuenta que todas las iglesias de Asia que estaban alrededor, iglesias pequeñas pero muy cercanas las unas a las otras, estaban siendo tremendamente afectadas por falsas doctrinas, y en especial había una doctrina llamada el docetismo, una doctrina predicada por los gnósticos, donde ellos enseñaban y creían que Jesús no había venido en carne. Habían varias doctrinas en aquella época. Había una doctrina donde se enseñaba que Jesucristo solamente era un hombre común como todos, que simplemente fue enviado por el Señor. Había otra doctrina donde se decía que Jesús solamente era como una especie de fantasma, donde se creía que Jesús era solamente una especie de espíritu y que lo que había sucedido en la cruz del Calvario no había sido real. Y estaba esta doctrina de los gnósticos, donde se hablaba que Jesús no había venido en carne, que no había sufrido ningún dolor, que su muerte no había sido efectiva y que era necesario hacer otras cosas para alcanzar la salvación. Juan llega, hermano, a la iglesia de Éfeso y se encuentra con eso.
No solamente en Éfeso, en todas las iglesias vecinas. Esmirna, Sardis, Tiatira, la Odisea, por todas esas iglesias de Asia. Estaba llegando el tema también a las iglesias de Galacia. Estaba comenzando a afectar las iglesias europeas como Corinto. Todos estaban infectando con esa doctrina y estaban negando que Jesucristo había venido a este mundo y que había venido en carne, y estaban negando la divinidad de Jesús. Y por eso es que Juan toma este último escrito, se sienta y se propone no solamente comenzar a predicar la verdad, sino a escribir un texto que habría de marcar la verdad de Jesús. A mí me llama, por ejemplo, la atención cómo Juan comienza su primera carta. La primera carta del apóstol Juan, mire lo que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, dice, tocante al verbo de vida, o sea, hablando de Jesús. Juan está diciendo que Jesús era desde el principio. Juan está diciendo es que nosotros lo oímos, nosotros lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos. Y dice, y lo palparon nuestras manos. Yo toqué a Jesús con mis manos, yo lo abracé, yo lo sentí, yo sentía su corazón latir, porque yo estaba siempre a su lado. Yo lo vi predicar, yo lo escuché predicar, yo estuve ahí cuando resucitaba muertos, cuando sanaba enfermos, cuando levantaba paralíticos, cuando limpiaba leprosos. Yo estaba ahí viéndolo, y dice, y vimos su gloria, yo lo vi. ¿Cómo me van a decir ustedes a mí que Jesús no fue real si yo lo vi? Si yo estuve con Él, si yo lo abracé y lo besé, si yo lo vi cuando murió y lo vi derramando su sangre en la cruz del Calvario. Me tocó ayudar a bajarlo de la cruz y llevarlo a su sepulcro, y a los 3 días fui y ese sepulcro estaba vacío y me lo encontré en el camino y vimos su gloria. Aleluya. Y entonces cuando escribe el Evangelio de Juan, termina el texto prácticamente diciendo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Para que ustedes crean y sepan y entiendan quién es Jesús. Vea, hermano, los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, todos hablan de la genealogía de Jesús. Hablan de su ascendencia, algunos hasta el tiempo de Abraham y otros hasta Adán. Y se refieren a la genealogía de Jesús, a su ascendencia, de dónde desciende Jesús, para poder explicar que Jesús es el hijo de David y el rey prometido. Pero Juan no habla de la genealogía de Jesús. Juan habla de lo que Jesús era en el principio.
Y inicia precisamente este maravilloso evangelio de Juan diciendo en el principio. Ni siquiera se está refiriendo al principio de la humanidad, sino al principio de la vida misma. Dice, en el principio era el verbo, o sea, su palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aleluya. De esa manera inicia Juan este precioso evangelio. Pero a mí me llama la atención, porque Juan no solamente está diciendo que aquel verbo se hizo carne. Aleluya. Sino que en el verso 3 dice, y todas las cosas por él fueron hechas. Juan se remonta más atrás que el mismo Moisés. Porque Moisés, cuando escribe el libro de Génesis, inicia su relato hablando acerca de la creación, de lo que Dios hizo. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se está refiriendo a lo que Dios hizo. Pero Juan no se está refiriendo a lo que Dios hizo, sino a lo que Dios es. No al hecho de crear, sino a lo que Él es. Porque dice, hermano, el verso 4, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y mire, hermano, la forma en que Juan escribe. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el mundo no le conoció. Juan se refiere a la iglesia de Éfeso y a todos aquellos que están leyendo, hermanos, su escrito y escuchando su predicación, y les está diciendo, es que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, no hay otro. Él es Rey de reyes, Señor de señores, Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Él es el creador de todas las cosas, es nuestro Padre, se hizo hombre para salvarnos a nosotros. No me digan ahora que Jesucristo no es real. No me digan ahora que Él no es verdad. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo me van a decir a mí que Cristo no es real? ¿Cómo va a salir alguien de aquí diciendo que Cristo no es real? Después de haberlo recibido, después de haberlo conocido, después de que nos salvó, nos transformó, nos ha sanado, nos ha perdonado, nos ha llenado con su Espíritu Santo, ha hecho cosas grandes con nosotros. Somos nuevas criaturas, ministros de su palabra, predicadores del Evangelio, testigos del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo puedo testificar quién es Él, cómo se ha manifestado en mi vida, lo que ha hecho conmigo, cómo me ha transformado, cómo me ha llenado con su Espíritu Santo. Yo lo siento dentro de mí, vibrar en mi corazón. Me usa para sanar enfermos. Me usa para que otros escuchen la palabra y se arrepientan de sus pecados. ¿Cómo voy a decir yo que Él no es real? Yo no sé cómo hay gente que después de haber vivido todo esto se van al mundo a decir que Cristo no es real. ¡Qué blasfemia tan grande! Fuego del infierno caerá sobre la cabeza del que haga tal cosa. Pisotear la sangre de Cristo, tener por inmunda la sangre del pacto.
Oh, mi hermano, yo quiero postrarme delante de Jesús, y cuando Él me dé mi corona, la voy a arrojar a sus pies y le voy a decir: Señor, si solo tú eres digno, yo solamente fui un siervo inútil que abrí mi boca para predicar tu palabra. Lo que tú me diste fue lo que yo les di. Yo no vi a Jesús en los días de su carne, pero yo puedo, hermano, unirme a Juan y decirle: yo he visto su gloria. Y hemos visto su gloria. Yo he visto la gloria de Dios en mi vida. La he visto en mi esposa, la he visto en mis hijas, la he visto en mi hogar, la he visto en las iglesias que Dios me ha permitido estar. La he visto, hermano, en el altar, a través de muchas personas derramando sus almas delante de Jesús. He visto su gloria cuando ha usado mis manos para sanar un enfermo. He visto su gloria cuando ha usado, hermano, mis cuerdas vocales, mis labios, mi lengua. ¿Para qué? Para predicar la palabra y que muchos se arrepientan. He visto su gloria cuando la unción se ha derramado sobre mi vida y otros han recibido el Espíritu Santo. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está esa gloria en esta mañana. Aquí está su gloria. Podemos sentirla, podemos verla. Yo veo aquí un pueblo. Yo veo aquí un pueblo sediento. Yo veo aquí un pueblo hambriento de la palabra, con sed del agua de Cristo. Yo veo aquí unos jóvenes con deseos de servir a Jesús. Yo veo aquí unas mujeres con ganas de postrarse a los pies del Señor y lavar sus pies con sus lágrimas y secarlas con sus cabellos. Yo aquí veo hombres con ganas de ir a predicar esta palabra, porque yo veo su gloria. Aquí está mi Señor, aquí está mi Señor con nosotros. Póngase en pie, hermano. Aquí está nuestro Señor. Yo no sé si tú quieres ver su gloria. Yo quiero ver su gloria en mi familia. Yo quiero ver su gloria transformando a mi padre, transformando a mi hermano, a mi familia. Yo quiero ver su gloria transformando a mis sobrinos. Yo quiero ver su gloria llenando a mis hijas. Yo quiero ver su gloria derramada en estos jóvenes. Yo quiero ver su gloria llenando con el Espíritu Santo a alguien. Quiero ver su gloria en un amigo, en una amiga que venga a entregarle la vida a Jesucristo. Yo quiero ver su gloria, así como la vio Juan. Pero sobre todo, yo quiero verle en la patria celestial. Yo quiero encontrarme con Él. Y al igual que Juan, poderle besar, poderlo abrazar y decirle: mi Cristo, yo te amo, te entregué mi vida y el anhelo de mi corazón era estar contigo. Yo no sé si haya alguien acá en esta hora que quiera venir y decirle: Señor Jesús, yo quiero ver tu gloria, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentir tu poder, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero poder servirte, yo quiero poder adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero serte fiel, yo quiero vivir en santidad, yo quiero orar intensamente. Yo quiero orar fervientemente en el Espíritu. Yo quiero más de ti. Alabanzas a su nombre, aleluya. Adórale.
pero hazlo en espíritu y en verdad. Adórale con tu alma, con tu corazón. Aleluya, aleluya.